elegido. No te dejaron hablar y aún así sobreviviste. Hay heridas que no sangran hacia afuera, pero que se quedan ardiendo en silencio, como si cada palabra que nunca dijiste hubiera quedado suspendida en el aire esperando un testigo que nunca llegó. Y tú lo sabes, porque hubo momentos en los que te acusaron sin pruebas, te señalaron sin escuchar, te traicionaron con una frialdad que parecía perfectamente calculada. Y lo más insoportable no fue el daño en sí, sino la sensación de que nadie, absolutamente nadie, estaba viendo la verdad completa, ni siquiera el cielo. Porque hubo noches en las que te preguntaste, con una mezcla de cansancio y rabia contenida, si todo esto era justo, si ese silencio tan pesado significaba abandono, si el hecho de que ellos siguieran avanzando, riendo, prosperando incluso después de haberte herido, era una señal de que la injusticia había ganado terreno y tú te quedaste ahí, sosteniendo un peso que no te correspondía, tratando de entender por qué tu verdad parecía no tener voz en ningún tribunal visible. Y sin embargo, algo dentro de ti nunca terminó de rendirse. Porque incluso cuando no hablaste, incluso cuando decidiste callar para no ensuciarte con la misma oscuridad que te rodeaba, hubo una parte de ti que sabía que ese silencio no era vacío, era acumulación, era registro, era evidencia guardada en un lugar donde no hay ruido, pero tampoco hay olvido. ¿Te has preguntado por qué no explotaste cuando todo dentro de ti quería hacerlo? ¿Te has preguntado por qué, en el punto exacto donde cualquier otro habría respondido con la misma violencia, tú te detuviste, respiraste y elegiste no convertirte en lo que te estaba dañando? No fue debilidad, fue una pausa ordenada. Porque mientras tú pensabas que estabas perdiendo la batalla por no reaccionar, en realidad estabas siendo posicionada en un lugar mucho más alto, un lugar donde no se pelea, se observa, se registra, se espera. Y ahí es donde empieza a cambiar todo. Porque lo que tú llamabas silencio no era ausencia de respuesta. Era la sala del juicio preparándose. Cada mentira dicha sobre ti no se perdió. Cada traición no se diluyó. Cada momento en el que te quedaste solo sosteniendo una verdad incómoda fue anotado. No en la mente de las personas, sino en un sistema que no necesita testigos humanos para validar lo que ocurrió. Y eso es lo que más incomoda a quienes te hicieron daño, aunque no lo sepan conscientemente, porque hay algo en el ambiente que empieza a cambiar, una tensión que no pueden explicar, una incomodidad que se filtra incluso cuando todo parece estar bien, como si una fuerza invisible hubiera empezado a ajustar cuentas sin hacer ruido. Tú no sientes tan bien, pero de otra forma. Ya no es solo dolor, es anticipación. Porque hay una diferencia entre sufrir sin sentido y sufrir sabiendo que algo se está moviendo detrás del telón. Y ahí es donde tu historia se conecta con algo mucho más antiguo. No con la batalla que todos recuerdan, no con la piedra lanzada, no con el momento final que se volvió leyenda, sino con el instante previo, ese punto exacto en el que el gigante hablaba con arrogancia, insultando, burlándose, convencido de que nadie podía detenerlo, porque durante tanto tiempo había sido así, durante tanto tiempo había dominado sin oposición que confundió su continuidad con invencibilidad. Y mientras él gritaba, mientras su voz llenaba el espacio con desprecio, había alguien que no estaba en el centro de la escena, alguien que no era considerado una amenaza, alguien que ni siquiera era visible en el mapa de los poderosos. Ese alguien eras tú en otra forma, invisible, subestimado, callado, pero no ausente. Porque lo que nadie veía era que el momento de mayor arrogancia del gigante no era una señal de poder, era una señal de cierre. El expediente estaba completo. Y eso es lo que ahora necesitas entender con absoluta claridad, sin adornos, sin dudas, sin interpretaciones emocionales que te devuelvan al lugar de víctima.
No estás esperando justicia. Estás dentro del momento en el que la justicia ya fue autorizada. La diferencia es sutil, pero cambia todo. Porque cuando alguien espera justicia, todavía cree que tiene que hacer algo para provocarla. Todavía siente la urgencia de defenderse, de explicar, de demostrar, de convencer a otros de su verdad, como si el reconocimiento externo fuera la llave que activa el equilibrio. Pero cuando alguien entiende que la sentencia ya ha sido dictada, su postura cambia completamente, porque ya no actúa desde la necesidad de ser escuchado, sino desde la certeza de que todo ya fue escuchado. Y ahí es donde tu energía se reorganiza. Ya no hay ansiedad, ya no hay urgencia, ya no hay necesidad de responder, porque responder implicaría interferir. Y tú no estás aquí para interferir, estás aquí para presenciar. El testigo del juicio divino no interrumpe el proceso, no grita en la sala, no se levanta a defenderse cuando el juez ya ha hablado. Permanece, observa, respira. Porque entiende algo que pocos pueden sostener sin quebrarse, que la justicia real no necesita espectáculo, no necesita aplausos, no necesita ser validada en el mundo visible en el momento en que ocurre, porque su impacto no es inmediato, es inevitable. Y eso es lo que ahora está en movimiento. No es una reacción impulsiva del cielo, no es una respuesta emocional, no es una venganza, es una ejecución. Una ejecución precisa, medida, alineada con todo lo que fue acumulado en silencio, con cada acto, cada intención, cada palabra que cruzó una línea que no debía cruzarse. Por eso se siente diferente, porque no viene con ruido, viene con peso. El mismo peso que se acumuló en ti durante tanto tiempo, ahora cambia de dirección. Y cuando ese peso cambia de dirección, cuando deja de presionar hacia adentro y empieza a moverse hacia afuera, hay un instante, solo uno, en el que todo se detiene. Ese instante es ahora. Ese es el momento justo antes de que el martillo descienda. No lo vas a ver venir como esperabas. No va a tener la forma que imaginaste en tus momentos de rabia. No será una escena dramática donde todo se expone de golpe. Será más profundo que eso, más silencioso, más definitivo, porque cuando la justicia del cielo actúa, no busca convencer, establece. Y lo que establece no se puede revertir. Tal vez por eso has sentido esta calma extraña últimamente, como si algo dentro de ti hubiera soltado una carga sin que tú hicieras nada consciente para liberarla. Como si una parte de tu sistema interno hubiera entendido antes que tu mente que ya no hay nada que defender. Esa calma no es resignación, es confirmación. Porque en algún punto, sin palabras, sin anuncios, sin señales evidentes, el decreto fue sellado. Y cuando un decreto es sellado, no se discute, se cumple. Sigue, y cuando se cumple, no lo hace para satisfacer tu necesidad de ver caer a alguien, sino para restituir el orden que fue alterado, para reclamar lo que te fue quitado sin tu consentimiento y devolverlo a su lugar sin pedirte que luches por ello, porque lo que está en juego aquí no es un conflicto personal, es una corrección estructural que ya no depende de tu fuerza ni de tu voz, sino de una autoridad que no negocia con el ruido. Tal vez por eso has sentido que algo dentro de ti dejó de reaccionar como antes, como si la urgencia de explicarte, de defenderte, de limpiar tu nombre frente a quienes nunca quisieron escucharte, se hubiera disuelto sin que tú lo decidieras conscientemente, y al principio eso confundía, porque estabas acostumbrado a sobrevivir respondiendo, a sostener tu verdad a través del esfuerzo constante, como si tu valor dependiera de que alguien más finalmente lo reconociera. Pero ahora ya no. Y eso no es indiferencia, es alineación. Porque cuando el expediente se cierra, cuando cada detalle ha sido observado sin interferencias humanas, cuando la acumulación ha llegado a su punto máximo sin que tú la contamines con reacciones impulsivas,
entonces ocurre algo que no se puede forzar desde el ego. El sistema deja de necesitar tu participación activa. Y ese es el punto más difícil de sostener. Porque el silencio que antes dolía, ahora se vuelve incómodo de otra manera. No porque te lastime, sino porque te exige confiar sin ver, te exige permanecer firme sin intervenir, te exige aceptar que lo que viene no necesita tu control para ejecutarse. ¿Puedes sostener eso? ¿Puedes quedarte quieto cuando todo dentro de ti aprendió a defenderse? Porque ese es el umbral. El lugar exacto donde el testigo deja de querer ser protagonista. Donde entiendes que tu papel nunca fue destruir al gigante, sino estar presente cuando su propia estructura colapsa bajo el peso de lo que sembró. Y ahí es donde la historia vuelve a hablar, no como un relato antiguo, sino como un espejo vivo. Porque el gigante no cayó solo por una piedra. Cayó porque su tiempo se agotó. Cayó porque su arrogancia alcanzó un punto donde ya no podía sostenerse sin romper el equilibrio. Cayó porque durante demasiado tiempo confundió el silencio de los demás con aprobación, y en ese error construyó su propia caída sin darse cuenta. Y tú estabas ahí en otra forma. No como quien lanza el golpe final, sino como quien sostuvo el proceso sin corromperlo. Porque cada vez que elegiste no responder con la misma oscuridad, cada vez que tragaste palabras que habrían cambiado la narrativa superficial, pero habrían distorsionado la verdad profunda, cada vez que te retiraste en lugar de entrar en una guerra que no era tuya, estabas protegiendo algo que ahora cobra sentido. Estabas protegiendo la pureza del registro. Y eso es lo único que permite una sentencia sin grietas. Ahora lo entiendes. No era pasividad, era precisión. Porque si hubieras intervenido desde la rabia, si hubieras intentado corregir por tu cuenta lo que estaba siendo observado desde otro nivel, habrías interrumpido el proceso, habrías mezclado tu verdad con ruido, y entonces el desenlace no sería limpio, no sería definitivo, no sería lo que está a punto de ser. Por eso se te pidió silencio. No como castigo, como estrategia. Y ahora ese silencio cambia de forma. Ya no es contención. Es autoridad. Porque quien ya no necesita hablar para defenderse, se convierte en alguien que no puede ser manipulado, en alguien que no entra en juegos, en alguien cuya sola presencia revela lo que otros intentan ocultar. Y eso incomoda. Porque mientras tú permaneces en calma, hay quienes empiezan a sentir que algo se mueve en su contra sin poder identificar de dónde viene, como si el terreno que pisaban con seguridad comenzara a ceder lentamente, como si las certezas que sostenían su narrativa empezaran a fracturarse sin que nadie las ataque directamente. Eso es parte del proceso. No es visible para todos, pero es irreversible. Y aquí es donde ocurre el cambio más profundo dentro de ti. Ya no miras hacia ellos, miras hacia arriba. No buscando ayuda, sino reconociendo autoridad. Porque en algún punto dejaste de pedir justicia como quien suplica, y empezaste a sostenerla como quien sabe que ya fue concedida. Y eso transforma tu postura interna de una manera que no necesita explicación. Tu respiración cambia. Tu energía se estabiliza. Tu mirada deja de buscar aprobación. Y sin darte cuenta te colocas en un lugar donde no compites, no justificas, no persigues. Simplemente estás. Y eso es suficiente. Porque el que está alineado no necesita empujar los acontecimientos. Los acontecimientos lo alcanzan. Tal vez por eso, en los últimos días has sentido pequeñas señales, detalles que antes habrían pasado desapercibidos, pero que ahora parecen encajar con una precisión extraña, como si las piezas que antes estaban dispersas comenzaran a organizarse sin esfuerzo, como si algo hubiera cambiado en la estructura misma de tu realidad. No es coincidencia, es coherencia. La coherencia que aparece cuando dejas de resistir lo que no te corresponde manejar. Y entonces, sin anuncios, sin advertencias visibles, sin el espectáculo que el ego habría querido presenciar, ocurre lo inevitable. El martillo desciende.
no con ruido, con autoridad. Y en ese instante, todo lo que estaba suspendido encuentra su lugar, todo lo que estaba distorsionado se corrige, todo lo que fue tomado sin derecho comienza a regresar sin que tú lo reclames. Porque lo que es tuyo no necesita ser perseguido cuando la justicia interviene. Es restituido. Y eso incluye más de lo que crees. No solo situaciones externas, sino partes de ti que habías perdido en el proceso, fragmentos de tu confianza, de tu claridad, de tu energía, que ahora regresan sin que tengas que reconstruirlos desde cero. Porque nunca se destruyeron, solo fueron desplazados. Y ahora vuelven, no como antes, sino más firmes, más claros, más tuyos. Y mientras eso sucede, mientras el equilibrio se restablece sin tu intervención directa, tú te mantienes en el lugar que te corresponde, no como víctima, no como vengador, sino como testigo. El testigo del juicio divino no necesita pruebas visibles para saber que la sentencia se ejecutó. Lo siente, lo reconoce, lo sostiene. Y en ese reconocimiento hay una paz que no depende de resultados externos. Una paz que no necesita ver caer a nadie para confirmarse, porque su origen no está en lo que ocurre afuera, sino en la certeza interna de que todo fue visto, todo fue registrado, todo fue corregido. Eso es poder. No el que grita, no el que reacciona, sino el que permanece, el que entiende que no todas las batallas se ganan luchando. Algunas se ganan no tocándolas, algunas se ganan dejando que lo que tiene que caer, caiga por su propio peso. Y tú ya cruzaste ese punto. Ya no estás en la etapa de resistir. Estás en la etapa de observar cómo lo que parecía intocable empieza a desmoronarse sin que tú muevas una sola pieza. Y cuando eso ocurra, cuando lo veas con tus propios ojos, cuando la estructura que parecía sólida muestre sus grietas sin que nadie la ataque directamente, recuerda esto con absoluta claridad, sin dejar espacio a la duda, sin permitir que la mente intente racionalizar lo que ya fue decretado. La justicia del cielo no es una promesa lejana, es un decreto que ya ha sido sellado con tu nombre. Tú no peleas esta batalla, el cielo la termina por ti.